Bueno, buenos días a todas y a todos. Se supone, bueno, como está puesto en el papel, esto es dar una charla sobre el derecho al aborto, aunque creo que es un poco pretencioso porque no voy a hablar de la historia, de cómo se ha conquistado el derecho al aborto, etcétera, sino que nos vamos a centrar, porque es la pelea en la que estamos ahora y porque es la lucha en la que estamos ahora, en defender los derechos que hasta ahora tenemos conquistados con respecto al derecho al aborto y la amenaza que supone contra los derechos conquistados hasta ahora, aunque sean limitados, la amenaza del anteproyecto de la ley del aborto de Gallardón. Entonces, primero me gustaría decir que muchos datos e ideas que he recogido para esta introducción vienen de un compañero de la Asamblea de Izquierda Unida en Telde, de Manuel Sosa, o Manolo, como le gusta que le llame. Y él tiene una experiencia muy valiosa de tipo profesional, porque él es, además de que tiene mucha sensibilidad, porque es el experto en ginecología y obstetricia. Pero también es cierto, siendo como él, la experiencia de él muy valiosa en este sentido profesionalmente, que las personas que estamos aquí podemos haber sufrido por la ley actual, en las restricciones que la ley actual, la ley que aprobó Zapatero en el 2010 tiene, y especialmente la ley anterior, la ley de supuestos que hubo entre 1985 y 2010, e incluso pues las prohibiciones anteriores del aborto, etcétera. Es decir, que nosotras podemos haber sido también víctimas de esta violencia, que ya es una violencia no micro, como la que estaba explicando Sheila, sino que es una violencia ya de tipo completamente estructural e institucional. Entonces, para centrar el debate, primero pues me gustaría hablar de algunos datos. Les digo, espero no aburrirles demasiado con las cifras, pero las cifras son bastante escalofriantes. Se calcula que anualmente hay 210 millones de embarazos en el mundo. De estos 210 millones de embarazos, 80 millones, es decir, 2 de cada 5, son no planificados o no deseados. Y de estos 80 millones no planificados, se interrumpen 46 millones, es decir, el 58%. De los 46 millones de embarazos que se interrumpen anualmente en el mundo, 19 se dan en países donde el aborto es ilegal. Tenemos también que decir que esto no lo dice ninguna feminista furibunda ni nada así. La Organización Mundial de la Salud indica que el aborto inseguro es una de las principales causas de lesiones y muertes entre las mujeres en todo el mundo. Y además esta misma organización establece claramente la correlación entre abortos inseguros y abortos ilegales o clandestinos. Estos son solamente algunos datos que ya nos comienzan a dar una idea del sufrimiento físico y psíquico, de la inseguridad, es decir, globalmente de violencia, que ejercen sobre las mujeres las leyes restrictivas sobre el aborto. Y aún peor, podemos seguir dando cifras, por ejemplo, según datos otra vez de la OMS, entre 2 y 7 millones de mujeres sufren al año complicaciones y enfermedades graves causadas por abortos inseguros. Estas van desde abortos incompletos a sepsis, es decir, infecciones generalizadas, hemorragia, lesiones de órganos internos, etc. Debido a estas enfermedades o lesiones graves, aproximadamente 86.000 mujeres mueren al año alrededor del mundo debido a abortos inseguros. La Organización Mundial de la Salud estableció en un artículo publicado en 2010 que el acceso al aborto seguro y legal debe ser un derecho fundamental de la mujer, independientemente de su lugar de residencia, y consideran las cifras de aborto inseguro y sus consecuencias como una epidemia silenciosa. Y también añaden que no solamente es necesaria una legislación adecuada, sino que también se requiere el acceso real y práctico, que no quede restringido por otras barreras, es decir, que no puedan existir barreras económicas, sociales o culturales, aparte de las legislativas, que puedan restringir el derecho al aborto. Entonces, antes de hablar de la contrarreforma de la ley del aborto que ha propuesto Gallardón, me gustaría informar también sobre la ley vigente actualmente, porque además existe mucha confusión, espero que no aquí, pero fuera
sobre todo en los ámbitos políticos y feministas, existe muchísima confusión. Se crea a lo mejor que la ley Gallardón ya está en vigor. Estábamos comentando antes en el coche incluso que hay mujeres que ya no están pidiendo la píldora del día después porque piensan que existen verdaderas restricciones, por ejemplo, en este sentido, que todavía, recordemos que no está en vigor y que estamos aún luchando contra estas restricciones. Entonces la ley actual se aprobó muy recientemente, solamente en el 2010, durante el gobierno de Zapatero, y para describirla de manera básica se trata de una ley de plazos. ¿Qué significa una ley de plazos? Significa que durante un plazo determinado, en este caso la legislación española, en las primeras 14 semanas de embarazo, el aborto se encuentra despenalizado. Y hay un plazo adicional que se aumenta hasta las 22 semanas en el caso de grave riesgo para la salud o para la vida de la madre o en el caso de malformaciones graves del feto. Como decíamos, esta ley está en vigor desde el 2010, es una ley, no la vamos a llamar completamente perfecta, pero despenalizadora o que despenaliza el aborto en las semanas, en los plazos que hemos dicho anteriormente, pero no se ha dado una correlación entre esta despenalización y un aumento significativo del número de abortos, y esto a pesar pues, de que se ha aplicado de manera limitada. Por ejemplo, no se aplicó la parte de educación sexual que también se contempla en la ley en las comunidades autónomas que están gobernadas por el PP. ¿De acuerdo? Entonces, como decíamos, no se aprecia un aumento significativo, incluso si tomamos un periodo de tiempo más largo, desde el 2007 hasta ahora, ni siquiera ha habido un aumento, sino que en esos años ha disminuido el número de abortos. Y esto teniendo en cuenta que cuando despenalizas tienen más posibilidades de controlarlo, de registrarlo y de enumerarlo de manera más fehaciente, ya que pues anteriormente pues a lo mejor se podían dar casos también de abortos en el extranjero o de abortos clandestinos. ¿Qué quiero decir con esto cuando hablo de que no se aumenta el número de abortos? Es que cuando nosotros defendemos el derecho al aborto, no estamos defendiendo el aborto, ¿no? Estamos defendiendo solamente el derecho de la mujer a decidir libremente si quiere continuar con su embarazo o si no quiere continuar con su embarazo. Y yo personalmente, esto ya comentario personal desde mi punto de vista, pero creo que muchas de las personas que estamos aquí estaremos de acuerdo, el objetivo en realidad de la legislación debería ser la de reducir el número de abortos, y esto se puede hacer básicamente a través de un acceso mucho más seguro, mucho más libre, digamos, a los métodos anticonceptivos, incluso siendo esto, por ejemplo, gratuito, y también a través de una adecuada educación sexual y afectivo-sexual, incluyendo también educación en igualdad entre hombres y mujeres, y una educación que además debería estar en el ámbito educativo en todos los niveles de enseñanza. Entonces, como decíamos, esta es la situación que tenemos hasta ahora, no perfecta, ya explicaré al final de la intervención por qué, pero es la situación que tenemos hasta ahora de una despenalización dependiendo de plazo. Y ahora tenemos que hablar, desgraciadamente, del anteproyecto de ley de Gallardón que pretende acabar con estos derechos y que fue aprobado en Consejo de Ministros en diciembre del 2013. Ya se nos había amenazado con la aprobación de esta ley muchos meses antes a través de declaraciones del propio Gallardón y de otros miembros del Gobierno, pero aún no se han atrevido a aprobarla. Se ha escondido completamente esta ley de la opinión pública durante el periodo electoral y preelectoral de las elecciones europeas, y después de este periodo electoral pues parece que vuelve a la carga, aunque se dan situaciones extrañas, confusas, por no llamarlas esperpénticas, en este nuevo periodo en que nos encontramos, en el que de nuevo parece que se está intentando promover la aprobación. Por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, muy recientemente, se celebra un seminario de apoyo a la ley de Gallardón, y a este seminario no acude el propio ministro. Y bueno, esperemos que esto sea un signo de esperanza de que esto es una victoria parcial que estamos consiguiendo las mujeres y en la lucha contra esta ley, y que finalmente esta nos apruebe.
Sin embargo, tenemos que estar muy atentas, no debemos retroceder ni un centímetro en nuestra lucha y, es más, desde mi punto de vista, hay hecho que impulsarlo. No se ha dado tanta movilización. En Gran Canaria las movilizaciones realmente han sido bastante pequeñas. Creo que tenemos que impulsar esta lucha y estas movilizaciones contra la ley, dejar claro que no vamos a consentir ninguna restricción de la ley del aborto y esto además porque, según los rumores que hay, se va a intentar aprobar la ley durante el verano, aunque esto es numerología, durante el verano y un poco de tapadillo. Esta ley, o este anteproyecto de ley, no ley, por supuesto, este anteproyecto de ley, o esta propuesta de Gallardón, se trataría de despenalizar el aborto solamente por supuesto, sino por plazo. Y son supuestos además que son más restrictivos que los de la ley que hubo entre 1985 y 2010. Es decir, que estamos retrocediendo más de 30 años, como se ha dicho muchas veces, desde que estamos hablando de este anteproyecto. ¿Qué supone que la ley sea de supuesto, o una ley del aborto de supuesto? Supone que a la mujer se le niega toda la capacidad de decisión sobre la continuación del embarazo y lo tiene que justificar por algún argumento y no por su propia decisión, y además lo tiene que justificar ante otro, lo tiene que justificar ante médicos, lo tiene que justificar ante policía, lo tiene que justificar ante jueces, etc. Y los supuestos despenalizados, como decíamos, son aún más restrictivos que el de la ley de 1985-2010. En la ley del 85-2010 estaba el de riesgo para la salud de la vida, riesgo para la salud o de la vida de la madre, malformación del feto y violación. Y en estos casos solamente vamos a hablar de los supuestos de violación y el supuesto de riesgo para la salud y la vida de la madre, y el de malformación solamente en un supuesto pequeñísimo y además muy muy grave, como ahora voy a explicar. En el supuesto de violación se establece un plazo que es solamente de 12 semanas, se establece que debe hacerse denuncia previa y aquí se obvian situaciones en las que la mujer no se sienta capacitada o que no se sienta con la seguridad de poder establecer una denuncia. Esto se obvia completamente. El segundo supuesto, como decía, que se queda recogido es el de grave riesgo para la salud o para la vida de la madre. Esto, como ya se ha hablado en los medios de comunicación, no se puede establecer de manera directa por un médico, porque tu ginecólogo te diga que tienes un grave riesgo para la salud, sino que encima se debe hacer por dos médicos, como si la opinión, bueno, de la mujer y de un médico no fuera suficiente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que están pensando las mujeres. Entonces se necesita la opinión de dos médicos que además sean de un centro diferente a donde se va a realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Y en este caso se amplía el plazo a 22 semanas. Como decíamos antes, no se reconoce el supuesto de grave malformación del feto y, de hecho, la ley es tan retorcida que solamente despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de malformación si se cumplen dos condiciones. Las dos de ellas, bueno, una de las condiciones bastante graves. La primera condición es que la malformación vaya a causar la muerte del feto o que el recién nacido no supere, si llega a nacer, que no supere el periodo neonatal, es decir, de unos cuantos días de vida. Este supuesto ya es muy grave, es decir, no estamos hablando de defensa de la vida, estamos hablando pues de un aborto de un embarazo que desgraciadamente no va a poder llegar a su fin, o que cuando nazca el bebé no supere los pocos días de vida. Esto no tiene nada que ver en este caso con el supuesto derecho a la vida al que se va tanto para justificar las restricciones del aborto. Sin embargo, a pesar de esto, la mujer no necesita solamente que un médico le reconozca esta situación de su embarazo, sino que además se requiere que ella acuda a un psiquiatra y que indique en el psiquiatra que esto le va a causar un grave daño psicológico. Y solamente recogiendo estos dos informes, el informe médico sobre la situación de la malformación del feto y el informe
sobre una situación psicológica de grave daño, etcétera, solamente así podrá tener una interrupción voluntaria del embarazo que esté despenalizada. Con este anteproyecto de ley tenemos que decir que el 90% de los abortos que se producen o que se practican actualmente, ni más ni menos que el 90% sería ilegal, porque en la actualidad el 90% de los abortos que se producen pues sería a instancia, a decisión de la mujer y sin que ella tenga que plantear ningún otro tipo de justificante. Es decir, estaríamos pasando una situación en la que la mujer estaría, en la gran mayoría de los casos, sin ningún poder de decisión. A pesar de esto, pues el ministro Gallardón se le ha llenado la boca, ha dicho que esta ley es fantástica para las mujeres porque las mujeres no van a tener pena ni de cárcel, ni de multa, etcétera, por abortar. No van a ser las mujeres, sino que van a ser el personal médico. Aquí, en primer lugar, a las mujeres se las está victimizando. El propio Gallardón ha utilizado esa palabra, ha dicho que las mujeres son víctimas, es decir, las mujeres no tienen poder de decisión, son como menores de edad, es el proceso de infantilización del que hablaba Mariana antes, hablando del patriarcado, ¿no? Es una infantilización de la mujer. La mujer no decide, la mujer es la víctima de esa situación. Y como la mujer no decide, la mujer no tiene pena. La que tiene pena, o los que tienen la pena, son el personal sanitario que lo practica. También se obvia aquí, como si no fuera suficiente pena, ¿no? Aunque no sea de tipo legal o de tipo institucional, que primero que tú, si decides a partir de que se apruebe, si se aprueba, que espero que no se haga, si se aprobara la ley, que no le parece suficiente a Gallardón, pues que a lo mejor tengas que gastarte miles de euros, si es que los tienes, en poder acudir al extranjero a abortar, o no le parecerá tampoco suficiente la cifra de la Organización Mundial de la Salud que hemos nombrado anteriormente, en la que estamos viendo una clara correlación entre aborto ilegal, aborto inseguro y graves riesgos para la salud y para la vida de las mujeres que deciden interrumpir el embarazo. Además, existe también otro motivo de riesgo para la salud de las mujeres, que sea que los médicos sean los que sufran las penas de cárcel o de inhabilitación en sus profesiones. ¿Cuál es el riesgo en este caso para la vida y para la salud de las mujeres? En primer lugar, que la ley es muy clara, en el sentido de que dice que primero se tiene que buscar cualquier posibilidad médica antes de ir por la vía del aborto, es decir, que se va a retrasar esta decisión. Y en segundo lugar, que se está dando una coacción sobre los médicos para buscar cualquier otro tipo de solución que no sea la de la interrupción del embarazo. Esto, aunque no lo parezca, es muy grave. De hecho, en los países con las leyes más restrictivas, donde está completamente prohibido el aborto, por ejemplo en Nicaragua, se ha visto que cuando se introdujo la ley se ha dado un aumento de mortalidad en mujeres embarazadas, y no se ha dado solamente por los abortos clandestinos, sino que se ha dado porque los médicos tienen miedo a realizar ciertas prácticas ginecológicas que puedan dar lugar a un aborto y que por lo tanto luego se le pueda buscar a él como culpable. ¿De acuerdo? Entonces el mismo temor de los médicos hace que puede hacer que se tomen decisiones médicas que son peligrosas para la salud y para la vida de las mujeres. Por último, también se recoge en la ley un caso muy grave, que es el caso de las menores de 18 años. Imaginemos que nos encontramos, si es que se aprueba la ley, y que nos encontramos con una menor de edad que está embarazada, que quiere interrumpir su embarazo, y que el embarazo ha sido causa de una violación, por lo tanto ya ha presentado la denuncia, o que la menor corre un grave riesgo para su salud y para su vida, y que la menor ya se encuentra en posesión de los dos certificados médicos que atestiguan esto, que se encuentra en un grave riesgo para su salud y su vida.
Estamos, como decíamos, ante casos muy, muy graves, ¿no? Ya tiene estos 2 certificados. Ya ha acudido también a recibir el supuesto asesoramiento o información al que también debe acudir las mujeres 7 días antes de poder interrumpir su embarazo. Tiene que tener como 7 días después de reflexión, ¿no? La mujer no está segura, tiene que seguir reflexionando. Pues bien, aún así, si alguno de los padres de esta menor o de sus tutores legales está en contra de la interrupción del embarazo, la menor tiene que acudir a un tribunal y va a ser un juez el que decida por ella. Así está. Y lo tiene que hacer, no podrá acudir hasta 7 días después de haber recibido el asesoramiento, además, para que el plazo vaya corriendo. La ley además recomienda que si la menor tiene menos de 16 años, se falla a favor de los padres. Es decir, estamos diciendo que una niña de 15 años, si los padres quieren que siga con el embarazo, que una niña de 15 años tiene que seguir, o de menos tiene que seguir con el embarazo. En el caso de mayores de 16 años, pues aquí se cambia un poco las tornas, parece que ya pueden tener un poco más de madurez y que se puede atender a la decisión de la menor, pero el juez además va a decidir o va a valorar si la menor tiene la suficiente madurez, si la menor está tomando la decisión de manera libre y que no la está tomando de manera forzada. Y como decíamos, todo esto después de la gran carrera de obstáculos a la que se enfrenta cualquier mujer, sea mayor o menor de edad. Imaginemos el caso de esta menor, que además uno de sus padres o sus tutores legales está en contra de la interrupción del embarazo. Imaginemos que tenga que acudir primero a realizar la denuncia o a los justificantes médicos, luego al asesoramiento, etcétera. O sea, lo que ya nos estamos imaginando es que muy posiblemente, si no acude con su pareja o con otro de sus progenitores, encima va a acudir sola a todo este vericueto legal que tiene que seguir. Entonces, como vemos, hay muchas razones por las que esta ley se puede calificar de retrógrada, de machista, de reaccionaria, y no solamente eso, sino que es violencia contra las mujeres e incluso es homicidio contra las mujeres, porque podrá causar muertes en España si se aplica la ley, si se aplica el anteproyecto tal y como está pensado ahora. También voy a recoger algunas otras perlas que se incluyen en la ley. Por ejemplo, sobre la información que se le debe dar a la mujer al menos 7 días antes de la interrupción del embarazo. Y cito textualmente de la ley, y este es el primer punto de información que dice que se le tiene que dar a la mujer. Información de que la vida del no nacido constituye un bien jurídico protegido por la Constitución y que por ello el aborto solamente resulta conforme al ordenamiento jurídico en situaciones de excepción reguladas en la legislación. Esto después de que haya acudido a hacer la denuncia o de que haya encontrado los 2 justificantes médicos. Y todavía te estoy diciendo no. Es que no puedes, es que me tienes que demostrar que tu caso es excepcional para que puedas decidir sobre tu cuerpo. Otra cuestión, no soy experta en leyes, que algunas personas aquí lo son, pero me he leído la Constitución. El artículo 15 reza: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. A mí que me digan si no se le está a la mujer sometiendo a un trato inhumano o degradante, por ejemplo, en el caso de las menores que estábamos hablando antes, y si no se les está sometiendo a un riesgo a su salud y a su vida al poner tantas trabas. E incluso, perdón, porque esto no lo había contemplado, si no es un trato inhumano o degradante, que tú no puedas decidir incluso una cosa tan básica como si quieres tener hijos, cuándo los quieres tener y cuántos quieres tener. Con este tipo de información que se va a dar y teniendo en cuenta que no podrá ser en el mismo centro en el que se practique el aborto, muchas voces ya han dicho que podemos estar hablando de entidades privadas que van a dar esta información, que en muchos casos pueden tener una ideología religiosa o reaccionaria, y que en vez de prestar una información a la mujer se supone que va a ser información sobre los servicios o las prestaciones sociales a las que puede acudir durante el embarazo, a las que podrá acudir si decide ser madre, etcétera, ¿no? Muchos nos tememos que en vez de esta información se va a ejercer una violencia o una coacción sobre la mujer para que desista de su deseo de interrumpir el embarazo, sobre todo si acude a recibir esta información sola.
Otra perla, no se puede dar publicidad de ningún centro o de ningún método de interrupción del embarazo, es decir, que esta práctica va a quedar en el completo oscurantismo y no veremos si nos va a afectar también a prácticas no de interrupción del embarazo, sino anticonceptivas como son la píldora del día después, por ejemplo, que hay que dejar muy claro que es anticonceptiva. Entonces, como decía, sin ser experta en leyes, podemos sacar ya algunas conclusiones sobre lo que podría suponer este anteproyecto de ley si llegara a aprobarse. En primer lugar, no va a bajar el número de abortos que se produzcan. Las mujeres que puedan permitírselo seguirán abortando en el extranjero, previo pago correspondiente, como ya decíamos, de miles de euros, o incluso podrían conseguir a través de médicos privados los certificados necesarios para realizarlo de manera segura en España. Las mujeres que no se puedan permitir este viaje al extranjero se enfrentarán a un infierno burocrático e incluso legal, como veíamos en el caso de las menores, que incluye certificados de dos médicos distintos y en un centro diferente en donde se interrumperá el embarazo y la sesión de asesoramiento, más los 7 días de espera después de la sesión de asesoramiento. Es decir, estamos poniendo tantas restricciones que incluso mujeres que cumplan con los supuestos podrían estar en riesgo de quedarse fuera de plazo. Las que no puedan sortear la carrera de obstáculos médica y legal y que no puedan viajar al extranjero por falta de medios, podrían verse abocadas a situaciones desesperadas como abortos clandestinos, que, como veíamos antes, pueden acarrear consecuencias muy graves para la salud e incluso el riesgo de muerte. Es, por lo tanto, una ley claramente clasista, que castiga y pone en peligro a las mujeres con menos recursos y que está en consonancia con todos los recortes que han hecho tanto los gobiernos del PSOE como los del PP con la excusa de la crisis. Es decir, recortes en prestaciones y servicios sociales en las que las mujeres sufrimos más desde el punto de vista de que somos principalmente las cuidadoras de niños enfermos y de dependientes, con lo cual pues se está haciendo recaer todo lo que no está ejecutando ahora los servicios públicos por los recortes, se está haciendo que recaiga sobre las mujeres. Si no hay ayuda de dependencia, serán las mujeres las que cuiden de los dependientes. Si hay menor sanidad o menores prestaciones de sanidad, serán las mujeres las que realicen cuidados de enfermos, etc. Es necesario también recordar que nosotras, a pesar del avance que supuso la ley de plazos del 2010, no queremos quedarnos en esta ley de plazos, como pretende el PSOE, sino que queremos mejorar esta ley. Claro, ¿qué nos pasa ahora? Que nos encontramos ante una situación defensiva, ante la amenaza del proyecto de ley Gallardón, y estamos como defendiendo esta ley, pero en realidad lo ideal es que no nos quedemos en ella. Las razones por las que esta ley del 2010 necesita mejorarse. En primer lugar, quiero mencionar un punto, no lo tengo muy bien desarrollado, pero me lo han comentado en el camino aquí en coche, que es el asesoramiento. Existe también en la ley del 2010. Es un plazo más corto, de también 3 días, pero también puede suponer un riesgo para que la mujer no cumpla el plazo. Y además, si estamos hablando de derechos que tienen las mujeres mientras se encuentran embarazadas, o derechos que pueden tener como madre, o derechos que pueden tener las familias, etcétera, ¿por qué no se da este asesoramiento directamente desde el momento en que la mujer se encuentra embarazada? ¿Por qué no es una información que a un médico, en cuanto la mujer le diga a su médico de cabecera o a su ginecólogo, mira, está embarazada, no le pueda dar un botón y pueda salir esta información de todas las ayudas de las que dispone? No, esta información está soterrada, solamente puedes acudir a ella o solamente te voy a dar la información si me dices que está embarazada. Luego, en segundo lugar, es importantísimo que se dé una educación, como decíamos antes, afectivo-sexual, de igualdad, etcétera, pero también, y por qué no, que dentro de esta información también se diga cuáles son los derechos a los que tiene la familia, los derechos de las mujeres embarazadas e incluso derechos a opciones, incluso si no estamos de acuerdo, o yo personalmente no estoy de acuerdo, pero opciones como la adopción, para que libremente las personas tengan esa información anteriormente y para que las mujeres y hombres también tengan, porque también estamos hablando de unidades familiares, ¿no?, de matrimonios, etcétera, para que tengamos esa información anteriormente y no deprisa y corriendo en el momento en el que se produce el embarazo. Luego también otro problema que tiene esta ley es cómo se regula la objeción de conciencia. Está regulada de manera tan conservadora que se dan casos de comunidades autónomas en las que todos los médicos se declaran objetores de conciencia y la mujer tiene que viajar a otra comunidad autónoma para poder interrumpir el embarazo. Entonces, primero,
estamos hablando también del asesoramiento, porque no se da anteriormente una adecuada educación. Estamos hablando de la regulación de la objeción de conciencia de los médicos, y luego también otro punto muy importante, que es que en la ley actual del 2010, fuera de los plazos de los que hablé anteriormente, a las mujeres se las penaliza. Pueden tener penas de cárcel, y nosotras lo que pedimos, lo que pide el área de la mujer de Izquierda Unida, es que se despenalice completamente el aborto, tanto para los médicos, por lo que hablamos antes, como también para las mujeres. Entonces, como decíamos, tenemos que defender un derecho tan esencial, tan básico como el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y también por los efectos que puede tener en su derecho a la vida. Y también habíamos hablado anteriormente, ¿no? Pues eso, que debemos tener derecho a poder decidir cuántos hijos vamos a tener, cuándo los vamos a tener, cuántos vamos a tener, etcétera. Por eso decimos que debe estar, como decíamos, completamente despenalizado, tanto para mujeres como para profesionales sanitarios, que se ejerza sin ningún tipo de tutela, es decir, que no se rija por supuesto, que no tengas que decir o dar una justificación de por qué quieres abortar, y también que no haya esta restricción de los plazos. Además, defendemos que debe ser gratuito y que debe tener cobertura pública, y que esta cobertura debe darse en la sanidad pública en las primeras 24 semanas de embarazo, y por supuesto en cualquier momento si estamos hablando de peligro para la salud o para la vida de la madre. Y también, como decíamos, necesitamos de una adecuada información y educación sexual a todos los niveles educativos, desde primaria o desde infantil hasta la universidad. Esta lucha contra el anteproyecto de ley de Gallardón creo que no debe ser una lucha solamente de género, es de todo, de varones y de mujeres. No se debe basar solamente en cuestiones ideológicas y religiosas, siendo también estas importantes, sino que también, como decíamos, tiene un importante componente económico, porque son las mujeres más pobres, precisamente los sectores más castigados por la crisis, los que vamos a sufrir. Creo que también esta lucha la tenemos que ligar contra la lucha contra todos los recortes que hemos sufrido, porque, como decíamos antes, siguen siendo las mujeres las que están teniendo el papel de cuidador, las que están sufriendo si se recorta en educación, si se recorta en sanidad, si se recorta en dependencia, además de que, por supuesto, sufren los más débiles, los enfermos, los dependientes. Y yendo incluso más allá, debemos también ir a las raíces, que son las desigualdades económicas entre hombres y mujeres. Estas son muy claras en cuestiones como salarios, mayor precariedad en los contratos de las mujeres, y todo esto que supone menores protección por desempleo y también menores pensiones en el momento de la jubilación. Por eso también tendremos que luchar contra el propio sistema capitalista que favorece estas desigualdades, y además se aprovecha de estas desigualdades de que una mujer o de que un inmigrante también pueda aceptar cualquier contrato para incluso también empujar las condiciones a la baja también de los hombres blancos. Por eso es un sistema el capitalista, que nos intenta dividir, pero que al final nos afecta, y nos afecta nuestras condiciones económicas y condiciones de vida de todos. Por ello, quiero concluir diciendo que nos tenemos que organizar, que tenemos que salir a la calle, movilizarnos y decir claro que nosotros, que la gente tenemos el poder.